Una oposición es un proceso duro, complejo, estresante. Es una gran inversión. Y no me estoy refiriendo al tema económico, sino más bien al tiempo y a la pérdida de otras oportunidades que produce. Y todas estas características se agravan si no tienes un buen método de planificación. Por ese motivo, te voy a contar las 4,1 fases de tu oposición a bombero. Apasionados y apasionadas del mundo de las emergencias, soy Temo F. ¡Vamos allá! En los últimos meses estoy teniendo un contacto con vosotros, opositores, más que nunca gracias a las tutorías que estamos haciendo en la academia, tutorías personalizadas entre tú y yo. Y me he percatado de una cosa, y es que os cuesta elaborar un buen método, una buena planificación, un buen plan de acción para conseguir el éxito. En cuanto a esta planificación me estoy refiriendo a la prueba del temario. Y es que es algo fundamental para lograr el éxito. Tener todo este proceso que tiene un inicio y un fin bien planificado con una serie de fases claramente diferenciadas en las cuales haremos una u otra cosa en función de según se vaya acercando la fecha de nuestro examen, que es el proceso final. El inicio de este proceso está en las bases de la convocatoria. En el momento que la convocatoria a la cual vas a optar, a la que vas a pelear por una plaza, y recuerda que solo necesitas una plaza, ese inicio, ese momento es en el que se publican las bases de la convocatoria. Bueno, obviamente podemos iniciar nuestro proceso de oposición de forma previa a que salgan esas bases. Además, yo creo que es mucho mejor contar con más tiempo, no esperar a este momento. ¿En qué nos basaremos si empezamos a prepararnos antes? Bueno, pues en las bases anteriores, en las de la última convocatoria. Posiblemente las variaciones sean mínimas. Y si las hay, pues nada, contaremos con ello. Pero está claro que llevaremos un trabajo adelantado muy valioso. Y el final del proceso es el examen, el ansiado y temido examen que va a ponernos en nuestro sitio y nos va a decir si vamos a conseguir el casco o no lo vamos a conseguir. Y fijaros, actitud positiva, mentalidad positiva, es el fin del proceso. El examen es el final. Vamos a hacer un buen método de planificación para que el examen sea nuestro final de la oposición, obviamente consiguiendo el éxito. Pues bien, yo todo este proceso lo divido en 4,1 fases. La fase número 1 consiste en conocer las reglas del juego y hacer acopio de todo el material que vamos a necesitar. Esta fase comienza cuando salen las bases de convocatoria, publicadas en el boletín oficial correspondiente, bien sea de un ayuntamiento, bien sea de una comunidad autónoma. Esta fase veis que es muy pequeñita, es muy corta en duración en el tiempo, estamos hablando de unos cuantos días. ¿Y qué tenemos que hacer en ella? Primero, coger las bases de la convocatoria y tenerlas bien claras y estudiadas. Tenemos que conocer las reglas del juego. ¿Qué requisitos me piden para presentarme a la oposición? ¿Los tengo? ¿No los tengo? Cuidado con los plazos para presentar documentación. Y luego, ¿cómo van a ser las pruebas que me van a evaluar? ¿Es tipo test? ¿Es un examen a desarrollar? ¿Hay examen oral? ¿Tenemos psicotécnico? ¿El tipo test restan las preguntas erróneas? ¿No restan? ¿Qué temario me piden? En cuanto a las pruebas físicas, ¿qué pruebas físicas? ¿Tiempos mínimos? ¿Baremaciones? ¿Causas de exclusión en esas pruebas, tanto test como físicas? ¿Cuadro de exclusiones médicas? Todo eso tenemos que tenerlo muy claro, muy detallado y estudiado. Entonces, échale 1 o 2 días
a estudiar las bases de la convocatoria. No hay prisa. Es importante tener claras las reglas del juego. Y la otra parte que compone esta primera fase es acopio del material. Fundamentalmente me estoy refiriendo a si nuestra oposición es de temario cerrado. Un temario cerrado que me presentan y yo simplemente tengo que hacer acopio de él para poder trabajarlo. En el caso de un temario abierto, la historia cambia porque para hacer acopio de este material obviamente voy a requerir mucho más tiempo y esfuerzo y además, bueno, pues posiblemente necesite una ayuda de una academia de profesionales en la formación en este ámbito. Pero bueno, me voy a centrar en un temario cerrado como es el que yo preparo en Oposiciones Bombero, el temario de Bomberos Comunidad de Madrid. Por cierto, te digo que la estamos liando muy gorda. Pásate por oposicionesbombero.com y échale un ojo. En cuanto al acopio de material que vamos a hacer, bueno, pues vamos a recabar todos los temas. Si son en formato descargable PDF, genial. Y una vez que los tengamos, pues ya decidiremos si vamos a estudiar en digital, si vamos a estudiar en analógico, en papel. Si es así, pues tendrás que imprimir todo el temario. En fin, preparar las herramientas con las que vas a trabajar. Una vez que ya tenemos esa primera fase completada, que puede llevarte perfectamente una semana, no hay ningún problema, entramos en la segunda fase, que es la primera vuelta al temario, la preparación de todos los temas. En esta fase es muy importante que no te agobies, te vas a ver con un volumen de contenido, con un volumen de temario muy grande. Y si tienes en mente intentar abarcarlo todo y además de una forma rápida, ni lo vas a conseguir y además te vas a agobiar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero, tranquilidad, paciencia, confiando en que tenemos un buen método de trabajo y vamos a dividir el temario en partes. Ya sabéis lo que dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Bueno, pues nosotros igual. Vamos a darle una primera vuelta al temario. Ya veis que es un proceso un poquito más extenso. Una primera vuelta a un temario puede llevarte 2-3 meses perfectamente. Puedes hacerlo en uno. Cada uno de vosotros tendrá un tiempo requerido. No os agobiáis con eso. Estamos todavía al inicio del proceso. Y esta primera vuelta es una base fundamental para lo que va a venir después. ¿Qué es lo que haremos en esta primera vuelta? Bueno, pues cogeremos el primer tema, lo leeremos, posteriormente iremos subrayando, ya hablaremos de técnicas de subrayado en otros vídeos, iremos valorando qué herramientas utilizar para asimilar los contenidos, haremos esquemas, habrá temas que decidamos hacer un resumen, mucho cuidado con la palabra resumen, me refiero a adaptar el contenido que viene en un formato rígido de texto, adaptarlo con nuestra escritura a modo esquemático, en fin, cada tema es un mundo y tendremos que ir decidiendo todo eso. Obviamente todavía no estamos en una fase de memorización, estamos en una fase de ir asimilando el contenido, ir trabajándolo, ir dándole forma para cuando lo tengamos bien definido, hincarle el diente. Entonces, aquí iremos tema a tema, poco a poco, pero el trabajo que hagamos, que quede para siempre. Y esta fase tiene un punto, que veis aquí, que he marcado en un asterisco, tiene un punto, bueno, yo lo he puesto al final del proceso, que es un punto para mí decisivo. A mí personalmente en las oposiciones en las que me he presentado me ha servido de muchísimo. Y luego entenderéis el porqué. Una vez que tenemos el temario ya preparado, dispuesto para empezar un sistema de vueltas, un sistema de capas, lo que vamos a hacer es grabar en formato audio todo el temario. Podemos hacerlo al final del proceso o podemos grabar el audio en el momento que terminemos cada tema, como vosotros queráis. Quizás si lo hacemos al final de cada tema, el audio salga mejor porque tendremos el tema recién trabajado. Entonces, vamos a grabar todo el temario en formato audio con nuestra voz,
a un ritmo ni rápido ni lento, un ritmo de lectura normal, tranquilo, porque ese audio va a ser nuestra base de estudio en el sistema de vueltas que veremos en fases posteriores. Los audios que grabemos van a tener una duración de en torno a 50 minutos. El audio se te puede quedar en 40, en 45 o subir a 55, incluso una hora. Claro, el punto de corte final del audio pues tiene que coincidir con un final de punto, un final de tema. Tenemos que adaptarlo, pero ya os digo, en torno a 50 minutos. ¿Ya estáis entendiendo por qué? Porque con esos audios, en el momento que lo tengamos todo terminado, vamos a establecer un cronograma de estudio diario, semanal, con jornadas de estudio de 50 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. 50 minutos de estudio, 10 minutos de descanso, eso va a ser una sesión. Entonces ya sabemos, en base a los audios, cuántas sesiones, cuánto tiempo nos va a llevar el tema X. Hacedme caso, el tema de los audios marca una diferencia importantísima y te va a servir de muchísima ayuda. Está claro que nos va a llevar un tiempo. Gracias a Dios, actualmente contáis con tecnología tremenda y sencillísima para hacer esto, así que os animo y bueno, ya me contaréis los resultados que os da. En el momento que tenemos ya todo nuestro temario trabajado con sus audios hechos, audios que pueden ser perfectamente, pues si tenemos 30 temas, podemos estar hablando de 60, 80 audios, lo que os salga. Bueno, pues ya estamos en condiciones de entrar en la fase 3. La fase 3, fijaros que es la fase más extensa en el proceso de oposición. Inicia casi al principio y finaliza casi al final. Este es el sistema, la fase en el que vamos a trabajar el temario por vueltas y vueltas de temario y por capas, por niveles de intensidad en cuanto a la asimilación de contenidos. Y en esta fase iremos a una velocidad de crucero variable. Velocidad de crucero variable. Será una velocidad tranquila, no hay prisa y será variable. Si nosotros vemos que vamos muy rápidos, disminuiremos la velocidad. Si por el contrario vemos que vamos muy lentos, pues la aumentaremos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con la base de los audios de 50 minutos y con todos los temas, nos vamos a elaborar un cronograma de estudio semanal. Vamos a ir completando días, por ejemplo, yo os cuento con la base de cómo yo lo hacía. Mi semana se dividía, obviamente como todas, en 7 días, de las cuales 5 eran de estudio total, un día de descanso pleno y absoluto, y el sexto día era, de intensidad media. En este sexto día, pues me dedicaba a ir a lo mejor a la academia y invertía 1 hora, 2 horas con alguna de las sesiones que por algún motivo se me habían quedado colgadas durante los 5 días anteriores. Es decir, este sexto día era un día de colchón, no era de descanso, aunque sí que en algunas semanas pues no tenía nada que recuperar. ¿Qué hacía? Pues ya os digo, ir a la academia, hacía psicotécnicos o test, o simplemente me lo tomaba de descanso. Y recordad, importantísimo, el 7º día de descanso. Obviamente, el orden de los días, de estos 7 días, podéis adaptarlos como vosotros queráis, en base a vuestra vida. Si trabajáis, si estudiáis, podéis hacer que los entrenamientos os coincidan con días de más o menos intensidad de estudio. Tenéis que adaptarlo a vuestro rollo. Entonces, yo planteo que todos los días estudiemos en torno a 6-8 horas. Mi recomendación es que os levantéis temprano, momento en el que estamos frescos, y ahí ya hagamos un par de sesiones de estudio. Recordad, sesiones de 50 minutos de estudio, 10 de descanso, 2 sesiones. Nos levantamos a las 6:30, a las 7 de la mañana, metemos 2 horas y ya estamos hablando de que son las 9 de la mañana.
En ese momento puedes desayunar, tomarte un descanso, ir a entrenar, no sé, lo que tengas en tu vida. Previamente a comer, le podemos meter otras 2 sesiones. Fijaros, podemos empezar a las 11 de la mañana, otras 2 sesiones de estudio, ya llevaríamos 4, para que a las 2, 2 y media, bueno, pues estar en condiciones de comer. Llevamos 4 sesiones. Por la tarde, pues por la tarde meteríamos otras 2, 3 sesiones. Menos sesiones que por la mañana, porque por las tardes, bueno, pues ya vamos a estar colapsados. Bueno, esto es lo que a mí me parece. Si en tu caso es al revés, que por la tarde o por la noche, hay gente que estudia por la noche, te va genial, si te va genial, adelante, ponlo en base a tus preferencias. Entonces fijaros que de qué manera más fácil hemos metido 4 sesiones por la mañana y por la tarde podemos meter otras 2 o 3. Puede haber días que metamos 2, puede haber días que metamos 3 o 1, 4, en función a vuestro horario. ¿Y cada sesión de qué va a tratar? Bueno, pues día lunes empezamos por el tema 1 del temario. El tema 1 del temario se compone de 3 audios. Bueno, pues sesión 1, sesión 2, sesión 3. Iniciamos el tema 2, que se compone de 2 audios. Bueno, pues sesión 4, sesión 5, por la tarde. ¿Entendéis el sistema? Los audios nos van a servir mucho para organizar nuestro tiempo, nuestro cronograma diario y, obviamente, el cronograma semanal. Es importante que los temas no los estudiéis por orden 1, 2, 3, 4, 5. Establezcáis en este momento, en esta primera vuelta, establezcáis vuestro orden de prioridades de temas. Este tema es más fácil, este tema es más complejo, este tema es medio, ¿vale? Este tema me gusta, este es un coñazo. Bueno, pues en la mañana podemos empezar con los temas más complejos, que más nos cuestan, y dejar los que más fáciles son o más nos gustan para los momentos más complejos. Por ejemplo, pues después de comer, ¿no? Después de comer. Y ojo, no pasa nada si os echáis 10, 15, 20 minutitos. Pero no más de 20, ¿vale? No más de 20, porque recordad que mientras estás echándote una siestecita, hay 600 o 700 cabrones que están estudiando y recortándote ventaja. Una vez que tenemos hecho nuestro cronograma semanal, vamos a darnos cuenta que el temario, una vuelta al temario, con esta velocidad de crucero variable, nos va a llevar, pues no sé, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende de ti, depende del temario, no hay problema. Lo que no puede ser es que una vuelta te lleve más de un mes, ¿vale? Porque conviene que los temas los toques con relativa frecuencia para que el trabajo realizado no se pierda. Entonces ya os digo, entre 2 semanas y 4 semanas, una vuelta puede ser válida. Obviamente, cuanto menos tiempo inviertas, mejor. ¿Por qué? Porque más vueltas vas a dar. Pero claro, no se trata de correr mucho sin asimilar el contenido, ni se trata de ir muy lento, asimilando mucho, pero con mucho espacio entre tema y tema, de manera que vas a ser poco efectivo. Como todo en esta vida, en el término medio está la virtud. Bueno, pues cuando tengas ya esto realizado, pues obviamente te van a salir, en base a las vueltas, vueltas. Puede ser que en un momento dado te percates de que vas dando las vueltas demasiado rápido y no te está sirviendo. Pues varía el cronograma y lo ampliamos un poquito, ¿bien? O puede ser que pase al contrario, que digas, ya es que voy a tope y invierto demasiado tiempo. Bueno, pues lo podemos reducir, ¿bien? Todo depende de ti y de tu ritmo de estudio. Y ya os digo que cada ritmo de estudio es personal, es exclusivo y es particular de cada opositor. Entonces, esta es la fase que va a ser el grueso de nuestra preparación, ¿vale? Estaremos meses en esta fase dando vueltas al temario. Obviamente, en esas vueltas tendremos que emplear determinadas técnicas. Esto lo habremos decidido en la fase 2, en la primera vuelta al temario, cómo trabajar los temas. O sobre la marcha, en nuestro sistema de vueltas, pues iremos implementando
diferentes técnicas, modos, formas de asimilar contenido. Y fijaros, es un sistema de vueltas, pero también es un sistema de capas. Vamos a ir trabajando, vamos a ir estudiando, vamos a ir asimilando contenidos, primero lo más fácil y luego lo más difícil. Un ejemplo tremendo es la red de carreteras. Bien, la red de carreteras se compone de red principal, red secundaria, red local. La red principal son unas pocas carreteras, la red secundaria son unas cuantas más y la red local es una locura, es infinidad de carreteras. Bueno, pues en las primeras vueltas a esta velocidad de crucero vamos a hincarle el diente a la red principal y de la local y la secundaria ya nos encargaremos más tarde. Bueno, más tarde, cuidado, ¿vale? Tenemos que ir trabajando, pero que no vamos a abordar todo al principio a saco. ¿Por qué? Porque no vamos a ser efectivos. Hay un principio que es divide y vencerás. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a dividir en cachitos pequeñitos para ir asimilando contenido. Y primero vamos a comer los cachitos sencillos, fáciles. Empezaremos por la red principal. Cuando la tengamos controlada, nos meteremos con la secundaria, sin dejar de repasar la principal. Y cuando tengamos principal y secundaria, nos meteremos de lleno a la red local. Y la red local, como son tantas carreteras, las estudiaremos de trocitos en trocitos. Cada día 5 carreteras, por ejemplo. Cada día 5 carreteras, en pocas semanas tienes todo metido, integrado, que vas a probar, vaya. Y por último, entramos en la cuarta fase del proceso. La cuarta fase del proceso es una fase en la que estamos cercanos a la fecha de examen. Ya conocemos la fecha de examen, de manera que el último impasse de tiempo es el momento en el que vamos a afinar. Vamos a afinar el temario, vamos a afinar todo el trabajo que hemos realizado previamente. Vamos a darle las 2 últimas vueltas al temario, 2 últimas vueltas, pero van a ser de afinamiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, con el mismo orden que hemos llevado en la fase 3, vueltas, capas, velocidad de crucero variable. En este caso vamos a dar las 2 últimas vueltas al doble de velocidad que lo hemos hecho en la fase 3. De manera que si yo tengo un cronograma en la que voy a dar una vuelta al temario en 3 semanas, bueno, pues la voy a reducir y me voy a hacer un cronograma para esta cuarta fase de darle una vuelta al temario en 1 semana y media. Que se te puede ir a 2, ¿vale? No tiene que ser el doble de velocidad de forma matemática. Lo importante es que intensifiquemos mucho los días de estudio. Vamos a meter más sesiones diarias durante las 2 últimas vueltas. Bueno, 2 últimas vueltas. Estamos hablando de mes y medio, 1 mes, incluso 3 semanas estas 2 últimas vueltas, ¿vale? Intensidad. Aumentamos velocidad, tened en cuenta que ya todo el trabajo lo tenemos realizado, ya en ese momento vamos a ser capaces de tener todo memorizado, todos los datos, todos los esquemas, todos los puntos, las palabras clave de los temas, datos puntuales de cada tema, lo tenemos ya trabajado, asimilado. Entonces en este momento de afinamiento vamos a ir al doble de velocidad, más o menos. ¿Para qué? Para ir tocando todos esos puntos de una forma muy cercana en el tiempo y tenerlos con suficiente retención para llegar al día del examen. Y que este día sea un día de éxito, que te sientes en la mesa y empieces a clavar preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y salgas del examen diciendo: ¡ah, estoy ahí! Bueno, ¿y cuál es la fase coma 1? Porque el título del vídeo es 4,1 fases de tu proceso de oposición. Bien, pues la fase coma 1 de tu proceso de oposición es